Bienvenidos hermanos que nos siguen a través de redes sociales, internet, radio y televisión a esta celebración eucarística transmitida desde la capilla oratorio de la Casa Episcopal del señor Arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos. Iniciemos con gozo, recibamos a nuestro celebrante. Ven a reinar, Espíritu de amor, ven a inflamar al mundo pecador. Ven a reinar, Espíritu de amor, ven amor, dulce amor, a enseñar al mundo el precio del dolor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saluda a todos con mucho cariño. La paz esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es la gran fiesta de Pentecostés que nos hará testigos, al igual que el grupo de los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo. Los cristianos celebramos en esta cincuentena, después de la Pascua Resurrección de Jesús, su donación del Espíritu a la comunidad apostólica. Recibamos en nuestra Eucaristía al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra inteligencia, fortalezca nuestra voluntad y nos facilite la relación con Dios y con nuestros hermanos. Que así experimentemos la presencia y la acción del Espíritu Santo entre nosotros. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que
Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 50 días después de haber celebrado la resurrección de Jesús, concluimos hoy el tiempo de Pascua, y de ello hablan las lecturas que hoy proclamamos. Tanto el relato evangélico como el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrecen su propia versión de este acontecimiento, y Pablo, por su parte, nos recuerda que la acción del Espíritu Santo se manifiesta de múltiples maneras, todas ellas para el bien de la comunidad. Escuchemos atentos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo.
Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fragilidad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la paz intercesión para los pecados. Queridos hermanos, la paz esté con ustedes. Quiero hoy, de una manera muy consciente y directa, darles a todos ustedes este saludo pascual
que Cristo dice a sus apóstoles, a sus discípulos, durante todo este tiempo de Pascua, para hacerse presente y hacerles a todos conscientes de que ha resucitado, que está vivo y que pide a todos que crean que Él está vivo y se conviertan en testigos de la resurrección. Así como lo pidió a los primeros discípulos y a todos los apóstoles, hoy nos lo pide a nosotros. Creamos en la resurrección de Cristo. Y uno de los frutos de la resurrección es la paz. Este saludo pascual que la Iglesia conserva y que nos pide a nosotros los obispos que sea el saludo litúrgico y aún el saludo cotidiano que podamos dar a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestros sacerdotes. La paz esté con ustedes. Dentro de este tiempo que estamos viviendo, con toda la incertidumbre y con toda la circunstancia particular que vivimos por la pandemia del coronavirus, con esta incertidumbre de no saber si ya podemos regresar a la normalidad y con el temor de el contagio que pueda surgir y el contagio multitudinario que pudiera suscitar muchos enfermos y provocar gravedad y muerte en muchos. Hoy celebremos esta fiesta de Pentecostés y recibamos al Espíritu Santo, así como lo hemos dicho todos en el Salmo responsorial y como nos hemos preparado de una forma muy concreta para celebrar esta fiesta, culminando el tiempo pascual. Recibamos al Espíritu Santo y dejemos que el Espíritu Santo, con su presencia y con su acción, nos transforme personalmente y nos transforme como comunidad. ¿Cuáles son los efectos directos que el Espíritu Santo generó en los primeros cristianos? Primero, les quitó el miedo y los hizo valientes. Segundo, los unió, los hizo entenderse aunque hablaran diferentes idiomas. Y tercero, los envió. Los envió a ser testigos de la resurrección y a llevar la paz de Cristo a los hermanos. Estos tres aspectos muy concretos busquemos nosotros recibir el día de hoy. El miedo, cada quien obsérvese a sí mismo y vea qué tanto miedo tiene en sí, en su corazón, en su persona, y qué tanto contagia miedo. Y déjese llenar del Espíritu Santo para ofrecer valentía y decisión. El Espíritu Santo ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad, nos hace capaces de tomar decisiones y decisiones que nos transformen a nosotros, decisiones que nos hagan ser personas que construyamos la unidad y que vayamos a anunciar nuestro testimonio de la resurrección de Cristo. Segundo, favorece la unidad. ¿Cuántas diferencias hay entre los seres humanos, aún dentro de la iglesia, aún entre los más cercanos? Y recordemos que la falta de entendimiento entre las personas, recordemos que las diferencias son siempre señal de falta de Dios entre nosotros, porque
cuando no nos entendemos, cuando no nos comprendemos, cuando por más que podamos buscar hablar el propio lenguaje, el mismo lenguaje, las diferencias surgen, las desavenencias nos hacen conflictuarnos, nos alejamos y entramos en conflicto entre las personas. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué tantos diferendos? ¿Por qué tanta agresión y desconfianza de unos con otros? Porque no nos comprendemos. Y no nos comprendemos porque no nos dejamos guiar, no nos dejamos iluminar por el Espíritu. Aquello de tener el mismo idioma y que todos entendieran en su propio idioma, aunque había de tantas partes del mundo, es la diferencia entre Babel, cuando quiso el hombre llegar a Dios, pero cada quien hablando su propio idioma y distantes cada uno del otro, a esta unidad que se expresa en el Espíritu. Ojalá que hoy recibamos al Espíritu y dejemos que nos una, sobre todo en estas circunstancias de crisis por el coronavirus. Tengamos un propio criterio, dejémonos guiar y conducir por las autoridades, vayamos caminando juntos para responder y enfrentar la amenaza del coronavirus. Dejemos que quien le toca guiar nos vaya dando las indicaciones precisas y podamos ir saliendo para evitar los contagios y para ir recuperando la normalidad, la nueva normalidad, con todas las diferencias y con todas las situaciones que ahora tendremos que asumir, pero unidos, comprendiéndonos, ayudándonos unos a otros, haciendo posible aquello que hemos insistido: seamos responsables y cuidémonos a nosotros mismos. Ayudemos a que el hermano se haga responsable y se cuide a sí mismo. Todos seamos solidarios y serviciales. Y de esta manera podremos hoy ser testigos de la resurrección. Y como lo decía el Evangelio, escuchemos a Cristo que nos dice: la paz esté con ustedes. Y que este saludo de Cristo nos haga sentir alegría, una alegría profunda en nuestro corazón. Y escuchemos que Cristo nos vuelve a saludar: la paz esté con ustedes. Y veamos cómo Él nos infunde el Espíritu Santo para que nosotros seamos valientes y sigamos anunciando a nuestros hermanos que creemos en la resurrección y que ofrecemos la nueva vida del resucitado a todos aquellos que nos rodean. Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Salud, nos acompañe e interceda por nosotros para que, habiendo recibido al Espíritu Santo, sigamos experimentando profundamente la alegría que Cristo nos da y sepamos compartirla con nuestros hermanos, aún en las circunstancias de dolor, de sufrimiento, de adversidad, pero conscientes de que somos testigos de la resurrección de Cristo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra inteligencia, fortalezca nuestra voluntad y nos facilite la relación con Dios y la relación con nuestros hermanos. Demos una respuesta a la palabra del Señor que hemos escuchado, proclamando nuestra fe. Digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que entronizado a la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo. Nos unimos todos en la plegaria diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oremos a Cristo, el buen pastor de la Iglesia, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo, y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu el Papa Francisco, nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, sus obispos auxiliares y todos los demás pastores de la Iglesia, a fin de que conduzcan a su rebaño por las sendas de la salvación. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también al Señor resucitado, que envió su Espíritu en forma de lenguas para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe el Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la contemplación del misterio pascual y les dé la firme esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que este mismo Espíritu nos recuerde constantemente sus palabras y nos dé la fuerza que necesitamos para dar testimonio de Él hasta los confines del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, para que permanezca en nosotros y nos disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la posible nueva normalidad, para que el Espíritu Santo nos ayude a ser responsables en bien de nuestra sociedad a ejemplo de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Se escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, y haz que quienes nos disponemos a clausurar con la solemnidad de hoy las fiestas pascuales, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos oración para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que Dios, por tu misericordia,
Vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo, lugar para la vida eterna. Amén. Para todos los que están en casa, en este tiempo de pandemia los invitamos a hacer una comunión espiritual, repitiendo, diciendo juntos desde nuestro corazón: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo, que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, nos ha dicho el Evangelio de este domingo. Hoy, sigamos siendo testigos de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares. Antes de darle la bendición en esta fiesta tan importante de Pentecostés en la Iglesia, quiero a todos los fieles de nuestra arquidiócesis de Morelia invitarles a que participemos en la celebración del mes de junio como el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Tradicionalmente durante este mes, las parroquias, las foranías
los diferentes grupos de apostolado asistían en peregrinación los diferentes días del mes para visitar la catedral y de esta manera celebrar al Sagrado Corazón de Jesús por parte de toda la arquidiócesis. En este año, dadas las circunstancias y todavía por la dificultad que nos plantea el coronavirus para poder tener celebraciones multitudinarias y traslados, hemos decidido celebrar la Eucaristía todos los días a las 12 del día en la catedral, con la intención de las foranías, de las parroquias, de los grupos de apostolado, de las comunidades religiosas que ya estaban programadas y se aplicará la Eucaristía por ellos, pero con las restricciones propias de las normativas sanitarias, será con pocos fieles y más con la transmisión que se hará de la celebración eucarística. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu, que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría de habernos encontrado con el Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tengan un buen domingo, muy buena semana. A Dios en gracias los pueblos.